clase materia hasta el día de ayer en nuestra tracción. Hemos hecho una practiquita que han tenido que entregar a la plataforma, en la cual también vamos a hablar con una resolución del ejercicio. Sin embargo, empezamos el día de hoy con el capítulo de compresión. Como hicimos en tracción, veremos tracción en compresión en madera y compresión en acero. En este caso comenzaremos para enganchar con lo que vimos ayer, esta vez compresión en acero. Sea el material que fuere, ya sea acero o ya sea madera, es muy similar el comportamiento estructural. Y básicamente vamos a revisar, y déjenme agrandar esta parte. Vamos a ver en el capítulo primeramente, vamos a recapitular y afianzar el conocimiento acerca de miembros de compresión simple. Todo lo que han visto en mecánica de materiales de aquí va a servir. También vamos a identificar los estados límites que nos dice la norma para poder diseñar miembros de compresión, como también las prescripciones de la norma AISC para el diseño y o verificación de este tipo de miembros. Y por último, ejercicios de aplicación práctica en planilla electrónica de manera manual, como también en software. Esta vez, en este caso, algo mucho más cercano, como les decíamos ayer, en cuanto a los softwares para ruptura de la neta efectiva, no tenemos un software específico, es una de las deficiencias, pero en compresión tenemos software para hacer exactamente lo que hacemos a mano, ¿sí? Bien, si hablamos de miembro de compresión, aquí podemos revisar, tenemos un perfil en forma de I, que es el más común, un perfil doblemente simétrico, que tiene un área, y la fuerza de compresión para entrar en compresión simple tiene que pasar necesariamente por nuestro eje. En este caso, al dividir la carga entre el área, tenemos un esfuerzo constante uniforme en todo el miembro, ¿sí? Entonces, lo que valdría para verificar en cualquier sector o sección del elemento sería que el esfuerzo actuante es igual a la carga entre el área, ¿sí? Análogamente a lo que decíamos en tracción, podríamos pensar y decir, lo que yo voy a aplicar en este caso para hacer un diseño, podría ser simplemente que este esfuerzo que está aplastando aquí en la parte inferior, yo podría comparar simplemente con el límite de fluencia, poder decir en este caso menor o igual al límite de fluencia. Y con esto, entonces, encontrar qué área es la necesaria para cubrir este requerimiento. Este tipo de falla se llamaría una falla por aplastamiento. Aplastamiento. Sí, ese tipo de falla, como ustedes conocen, se podría dar siempre y cuando el elemento o el miembro pueda llegar a, sin fallar antes, a llegar a este tipo de esfuerzo. Pero lo que ocurre es que los miembros de compresión, usualmente llamados como columnas, tienen una longitud. Y usualmente esta longitud L, ciertamente, es grande comparada con su sección transversal. Hablamos de longitud de 2, 3, 4, 5, 6 metros, y comparando con el área o la sección transversal, que está más vinculado con lo que sería una inercia o un radio de giro, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y, tomando en cuenta los ejes principales del miembro. Aquí el eje X voy a colocar y el eje Y para seguir la nomenclatura de la norma. Entonces, lo más técnico, lo más racional sería comparar esbelteces. Vale decir, en este caso, que la esbeltez en compresión es X, como también para el eje Y, que tengo dos ejes principales para este perfil. Entonces, las esbelteces deberían limitarse para evitar una falla muy frágil, que no va a ser aplastamiento, y además si la esbeltez supera un valor, nunca va a llegar a esta carga de aplastamiento. Lo que va a pasar es que este elemento de compresión se va a poder desplazar lateralmente y se vuelve inestable y colapsa, mucho antes de que falle por aplastamiento. Esta falla de inestabilidad, que es por flexión inicialmente, la conocemos con el término de buckling, que ustedes la han llevado en inglés, o en español, perdón, como pandeo, ¿verdad? La falla por pandeo. Ustedes ya conocen esto, y un poquito vamos a recapitular simplemente para recordar, ¿sí? ¿Qué miembros tenemos o qué tipo de estructuras tenemos sujetas a compresión? ¿O qué estructuras tienen miembros a compresión? Armaduras, decíamos también este ejemplo para elementos de tracción, también hay compresión. Usualmente las cuerdas superiores de cubiertas estarían a compresión, como también algunas diagonales o montantes. Puentes de tipo cercha, las columnas de edificio, las columnas, en este caso de naves industriales o pórticos, elementos principales de torres, etc. En todo lado vamos a encontrar miembros a compresión. Obviamente, con el caso de este tipo de pórticos, usualmente lo más común es que sean
en este caso pórticos continuos. Vale decir que las vigas van a transferir hacia las columnas lo que serían los momentos. Entonces, aquí en este tipo de elementos, habrá elementos que se llaman viga columna, que tienen en este caso carga axial y tienen momentos en ambos ejes principales, ¿sí? Pero para entrar a este tipo de elementos que se los diseña o se los verifica con el capítulo de diseño de esfuerzos combinados, hay que entrar de manera separada, solamente miembros de compresión, luego veremos flexión y el último es el capítulo de esfuerzos combinados. Entonces, solo nos fijaremos en elementos de compresión simple en este capítulo, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de perfiles típicamente se pueden utilizar? Cualquier tipo de perfil. Sin embargo, para diversos tipos de construcción, por ejemplo, si hablamos de edificios, si hablamos de columnas de edificios, usualmente pensamos en perfiles W. Es el perfil principal o fundamental para este tipo de trabajos. También se pueden usar perfiles estándar norteamericanos, perfiles canales no tanto porque es un perfil ya asimétrico, tiene ciertos problemas. Angulares ni que se diga, no es muy bueno. También tenemos un perfil asimétrico de un eje, o mejor aún, perfiles tubulares, que también sí son muy buenos perfiles para usar como elementos columna, ya sean en naves industriales, ya sean edificios, ¿sí? Sin embargo, en lo que serían armaduras, en cerchas, está muy difundido por el tipo de espacio que hay para conectar. Los perfiles como canales angulares, los T estructurales como términos doble angulares, y algunos perfiles llamados build-up section o build-up box sections. Este término build-up se entiende como miembro armado, o si quieres también, para no confundir, sección construida. Una sección construida o build-up se refiere, como está aquí el caso, a perfiles individuales a los cuales tú los vas combinando a través de uniones empernadas o soldadas. Aquí tenemos dos canales, dos Cs separadas frente a frente con unas planchas cubre placas que unen las alas del elemento. Aquí tenemos 4 angulares separados en cada esquina y unidos también con unas placas. Hay diversas configuraciones y diversos tipos de perfiles build-ups. También se considera que un doble angular es un perfil también armado, porque tú agarras dos angulares simples, solo que en los doble angulares tenemos ya pues más tablas y detalles para poder diseñar. Decíamos ayer, ¿se acuerdan en el ejemplo? Este espesor también es típico, usualmente 3/4 es el más convencional, ¿sí? Que puede ser variable. Bien, las diferencias principales entre un nuevo tipo de perfil, vamos a ver en el capítulo, son los ejes principales, ¿no? En este caso, este tipo de perfiles tiene dos ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, eje X y eje Y son X y Y, son ejes de simetría. Eso le va a dar cierta característica al comportamiento de este perfil. Eso vamos a revisar, como también el S. Y a un perfil como el canal, ahí está, sus ejes principales son estos. Ahí está el centroide. El eje X y el eje Y, decimos que en este caso el eje X es el eje de simetría. El eje Y es el eje de asimetría. Este perfil C es un perfil simplemente simétrico. Y esta propiedad le va a conferir ciertas características. Si me adelanto un poquito, este tipo de perfil es muy susceptible, por ejemplo, lo que es torsión. Eso vamos a revisar en el capítulo. El angular es el peor perfil desde el punto de vista de cálculo y de comportamiento, porque es un perfil totalmente asimétrico. Entonces, en este caso tenemos el centroide y los ejes principales, porque todos los cálculos se hacen a través de ejes principales, eso no tenemos que olvidar, son los que estoy aquí dibujando. Y la norma le llama eje W y el eje Z. ¿Sí? Los ejes que son, en este caso, centroidales y no principales, son los que voy a dibujar con línea punteada, que también aquí tenemos el eje X y el eje Y. Son ejes ortogonales, pero no principales, ¿no? Y también la norma nos refiere a algunos parámetros y también se puede hacer un cálculo simplificado considerando esos ejes no principales. Aunque lo aconsejable es siempre trabajar con ejes principales, como ustedes han visto en resistencia de materiales.
El T estructural es un perfil que también tiene ese problema, que es un perfil solamente simétrico a partir del eje YE. Y eje de simetría, X eje de asimetría, ¿verdad? Entonces aquí X eje de asimetría, Y de simetría. Los tubulares, perfiles ideales porque son perfiles doblemente simétricos, tanto lo que es el tubular circular como el tubular rectangular o cuadrado, totalmente simétricos. La diferencia entre un perfil abierto como el W y un perfil cerrado como el tubular para una columna, desde el punto de vista estructural, es incluso preferible un perfil tubular. Pero su problema o defecto es que a la hora de conectar las vigas, por ejemplo, tipo elementos, se complica, sobre todo el tubular circular. ¿Cómo uniríamos un perfil W, digamos, de viga a esta columna? Muy complicado, habría que hacer una serie de arreglos para poder conectar. Por ese motivo que es más común y más extendido a nivel mundial, que las columnas de edificio, cuando pueden fijarse, son perfiles en forma de I o Ws, que se desconocen. Entonces, es de esa manera, ¿no? Como se fija en la norma, tenemos en Norteamérica los perfiles Ws, S y HPs. HP no está acá porque HP es más papilotes. Aquí tenemos el W y tenemos el S. El W es perfil de ala ancha y el S es un perfil más clásico de ala más corta. Sea W o S, hay una gran particularidad, que la inercia del eje X es mucho mayor a la inercia del eje Y. Y eso en columnas de edificio que tienen flexión, como explicaba aquí en la parte inferior, en vigas columnas, no es tan bueno. Es por eso que, por ejemplo, los europeos tienen perfiles especiales para columnas. Los perfiles no son únicos para viga y columna, los perfiles son especiales. Y, por ejemplo, los perfiles los IPE y IPN se usan para vigas, y los perfiles H, por ejemplo, o HEA o HEB se usan para columnas. Tienen la misma forma, sin embargo, los HEA, HEB, aproximadamente las inercias se parecen, no son tan dispares en cuanto a su configuración. Por eso que para hacer una serie de unión de vigas con columnas que transmiten momentos, este tipo de perfiles se comportan mucho mejor. Solamente un comentario. Listo. Vamos a entrar ahora a lo que hay que recordar en cuanto a lo que serían las disposiciones generales, primeramente acerca de las columnas. Pero antes de entrar ya a lo que es esta parte es normativa, y está, eso es, digamos que acá, las prescripciones de la AICC, un poquito vamos a recordar. ¿Sí? Y recordar es importante. Vamos a abrir nuestro OneNote. ¿Ya? Y quiero que recordemos juntos lo referido a columnas. Entonces, en columnas, la teoría básica que ustedes han llevado en resistencia material es la siguiente. ¿Sí? Un miembro, por ejemplo, que voy a dibujar ahora, una columna, podría ser esta, ¿no? Una columna bastante ancha, bastante gruesita, comparado con su longitud. Una columna un poquito más normal, diremos, es como esta. Una columna mucho más delgada. El término delgado no se maneja de esa manera, sino que se conoce como el nivel de esbeltez. Aquí hablemos 3 columnas con 3 esbelteces diferentes. Ambas comparten la misma longitud. Las 3 columnas tienen la misma longitud L. Solo que la sección transversal en el plano es distinta. Entonces, por ejemplo, a la hora de esforzar a compresión nuestro miembro, a compresión pura, o sea, que va por el centroide, el comportamiento va a ser distinto. Supongamos que nuestra columna, o las 3 columnas, perdón, están conectadas de la siguiente manera. Tienen un apoyo rodillo que permite moverse verticalmente para no girar. Y en la parte inferior tenemos un apoyo
móvil, entonces tenemos un apoyo apoyo fijo, perdón, de esta manera. Entonces, este elemento va a poder decrecer y va a poder achicarse. Y el último, por ejemplo, va a poder venir esta por acá y va a tender a aplastarse, ¿verdad? Va a tender a aplastarse de esa manera, ¿no? Este elemento se está aplastando. Aquí tenemos una falla por aplastamiento. Y la carga que produce esta falla de aplastamiento se va a aproximar a la carga que le voy a llamar yo PY, que va a ser simplemente el área del elemento por el esfuerzo de excedencia. Este sería el elemento 1, le vamos a llamar. Elemento 1. Listo. El elemento 2, la columna 2. Ya, una columna un poquito más, menos esbelta, pero más esbelta, más delgada comparado con su longitud. En esta columna, la carga que va a producir la falla, la carga, se va a llamar P2, ya no va a ser PY, va a ser una carga menor a PY, ¿no? Y en la columna 3, que es mucho más esbelta, sucede de que la carga que produce este fenómeno de falla de esta columna, ahí sí es mucho, pero mucho menor que la carga de excedencia. Y si nos acordamos la teoría de mecánica de materiales, suponiendo también la misma configuración de sería nuestro apoyo y un apoyo móvil y aquí un apoyo articulado también. Hay que recordar que lo que se ha apreciado en experimentos, por ejemplo, es que esta columna no se va a deformar y fallar como la que está acá, sino simplemente va a bajar un poquito digamos, la distancia de la cota inicial, baja un poquito el extremo y tiende a desplazarse. En un sentido o en otro, supongamos en el sentido. Viene de esta manera. Pues toda esta columna se va a desplazar lateralmente. Ese desplazamiento lateralmente va a ser grande, va a ser muy grande, hasta tenderá que este valor sea infinito. Temáticamente se lo ve así. Entonces, obviamente, si no existe en la vida física, entonces directamente la columna se va, la columna falla, se rompe por el medio. Este fenómeno se llama pandeo flexional, que todos conocemos como pandeo de Euler. ¿Quién era Euler? Un matemático muy famoso que ha descubierto esta relación de la carga de falla. A esta carga de falla la ha llamado él carga crítica de pandeo. Ha dicho, este valor P3 se llama la carga crítica de pandeo. ¿Se acuerdan? Esto ustedes han visto en Resistencia de Materiales 2. Han desarrollado todas las expresiones matemáticas para encontrar esta carga. ¿Sí? Bien. En la columna 2 es un intermedio entre la columna gruesa, que se aplasta, y la columna que se pandea, que cumple la ley de Euler. Entonces, esta columna también va a presentar una falla de carga, una deformación, perdón. Y no va a haber un aplastamiento, sino también va a haber suerte de deflexión lateral, y va a producir el colapso de nuestro elemento. Va a producir el colapso de nuestro elemento. Aquí podemos decir que esta deformación o desplazamiento delta que existe también se va a hacer infinito y va a producir una falla. ¿Cuál es el tema con esta columna 2? No sería como la 3. Es que esta columna 2 tiene también una carga de pandeo flexional, pero que es menor a la carga de pandeo de Euler. Y eso, digamos que ustedes han debido ver una parte inicial, pero no es digamos que la parte conclusiva, y lo que vamos a ver justo el día de hoy es esto, ¿sí? Lo que han visto ustedes seguramente es esta carga crítica de pandeo de Euler. Y si alguien se anima a decírmela de memoria, por favor, si alguien se acuerda. Según Euler, la carga crítica de pandeo, ¿qué vincula? ¿Qué vincula? A ver, por favor. ¿Alguien se anima?
pi cuadrado por la rigidez dividido la longitud efectiva. Pi cuadrado la rigidez. ¿Qué rigidez? Flexión. A ver, flexión. Módulo por inercia, ¿verdad? Sí. Entre longitud al cuadrado. Así, ¿no? Pero esta ecuación, claro, vale para un biarticulado. Esta ecuación se la ha perfeccionado con un simple despeje y nos queda pi cuadrado por el módulo de elasticidad, en este caso por el área, entre una relación L entre radio de giro al cuadrado. Es mejor ver de esta manera que de la manera de la inercia. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la esbeltez en el denominador de nuestra carga. Para cualquier condición de apoyo, no es L nomás, sino aquí entra el factor de longitud efectiva. Aquí entra el factor K, que ustedes han visto seguramente también en esa materia, mecánica de materiales. Preferentemente usaremos esta expresión de cálculo, donde punto y coma, K por L entre R, le llamamos simplemente esbeltez. ¿Cómo interpretamos la esbeltez? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Cómo se interpreta la esbeltez? Escale entre R, pero más o menos a qué se refiere la esbeltez. ¿Alguna idea, por favor? A ver, haga memoria. Y tenía un profesor que decía de manera así en broma, en la vida real, el ser humano, por ejemplo, todos buscamos ser, pues, digamos, estar en forma, ¿no? Ser así, gruesitos, gorditos, no es bueno. Y estéticamente desde un punto de vista de salud, ¿verdad? Aumentas de peso, te vienen dolencias, malestar de las rodillas, colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces buscamos estar lo más delgados posibles, ¿verdad? Ni intermedios, son delgados, pero en estructuras es distinto. En estructuras, estar muy delgado tampoco es muy bueno. Porque si eres muy delgado, eres muy susceptible, en este caso en columnas, en compresión, a que esta deflexión lateral se produzca instantáneamente. El experimento, la prueba física que quisiera mostrarles y que en aula siempre les muestro es esa reglita, ¿no? Agarras una reglita, la apretas y siempre tiende a una carga muy chiquitita al moverse lateralmente, ¿no? Y si le sigues aplastando o apretando, esa deformada va a llegar a un punto que por el medio va a romper esa tu reglita. Y esa carga de falla es mucho menor que el área de la sección transversal de la reglita por su esfuerzo, digamos, elástico. Es mucho menor. Y todo se da porque esa reglita es muy delgadita comparado con su longitud. Por ejemplo, una regla de 30 centímetros, donde el espesor puede ser, digamos, 3 milímetros o 2 milímetros. Una regla, imagínense, de 50 centímetros. Si mantuviésemos ese mismo espesor, sería más fácil que tú lo aplastes y que se deforme. Entonces, eso mismo pasa con las columnas de estructuras, ya sea de acero o de madera. En este caso también de acero. Entonces, mientras más delgadita sea, más va a ser susceptible a este fenómeno, ¿no? Y la teoría que ustedes han visto seguramente, ya recordamos, que esta expresión de cálculo, que es la ecuación de Euler, se puede graficar. Y eso vamos a ver en este momento. Entonces, de seguro que ustedes han visto la siguiente gráfica. Y han visto, por ejemplo, que nuestra expresión que acabo de dibujar se puede colocar en el siguiente parámetro. En el eje de las abscisas, la esbeltez KL entre R. En el eje de las ordenadas puede estar la carga crítica de pandeo o puede estar el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico simplemente es la misma expresión pero sin el valor del área, ¿verdad? Pero aquí colocaremos carga crítica, no hay ningún problema. Entonces, para Euler, que voy a dibujar la ecuación, esta expresión más o menos se parece a una hipérbola. No es matemáticamente una hipérbola, sino que se aproxima a una hipérbola. Y se la conoce pues, coloquialmente como la hipérbola de Euler, ¿no? Más o menos tiene esta forma. Nunca se va a unir con los ejes y viene así, ¿no? Viene así. De esa manera. Y puede seguir hasta el infinito tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas, matemáticamente hablando. ¿Sí? En esta ocasión con color rojito
Es la ecuación de Euler. Bien, entonces, gráficamente se entiende que a menor esbeltez, esto produce una mayor capacidad. Lógico, ¿no? Por ejemplo, una esbeltez a este punto me va a producir una carga crítica de falla, o sea, su resistencia en un experimento de este valor numérico. Si tengo otro punto, por ejemplo este, acá, subiendo, chocaría con la columna o con el eje o la gráfica de mi ecuación de Euler y tendría otra capacidad mayor más grande. Entonces, esta relación es inversamente proporcional. La esbeltez, mientras más esbelto sea, va a ser menor la resistencia o la capacidad de mi columna. Es un principio universal esto. Y eso siempre se va a cumplir. ¿Sí? Ahora, esta ecuación que si bien es matemática y bien de esa manera, tiene sus limitantes. En primera instancia decimos lo siguiente. Un material, en este caso el acero, jamás puede sobrepasar su esfuerzo de cedencia. Porque si pasa, serían muy grandes las deformaciones, tal como vimos en tracción, ¿se acuerdan? Son muy grandes, entonces no se permiten, porque el elemento va a afectar, pues, a los demás miembros estructurales, ¿se acuerdan? Vale decir, por ejemplo, si tengo una mucha deformación en mi elemento, podría afectar radicalmente a los demás elementos de aquí de la celda que estoy aquí mostrando, o los demás elementos del puente, por ejemplo, hasta la losa del puente. Aquí en la cubierta, por ejemplo, puede afectar a las correas, puede afectar a las calaminas plásticas o calaminas normales. Aquí en los pórticos de edificio puede afectar a las vigas, puede afectar a los revestimientos. Entonces, se debe limitar esa deformación. Y la única manera de limitar es, como en tracción decíamos, vamos a restringir a que la capacidad máxima esté en el orden de el esfuerzo de cedencia, el valor límite. Esto mismo lo voy a llevar acá, entonces el valor crítico, si bien la curva es esta, yo lo debo limitar por criterio ya de ingeniero a este punto, digamos, que aquí tenemos la carga de cedencia, que simplemente es Fy por el área, que consideramos la falla de aplastamiento. Entonces, lo que está por arriba es teórico, lo que está por debajo, esto es lo correcto. Entonces voy a remarcar la ecuación de Euler, que es esta. En este caso, como es de color lila, estoy remarcando la ecuación real, digamos, la que usamos, lo que usaban ustedes en el análisis y diseño de elementos. Ahora, esta ecuación matemática deducida con sistemas de ecuaciones de derivadas parciales o ecuaciones diferenciales, tiene también un límite en cuanto a la esbeltez. Esta expresión de cálculo da valores muy chiquitos de resistencia para valores muy altos de esbeltez. Y es más, se han hecho experimentos en escala real incluso, y se ha visto que esta ecuación de Euler, inclusive ya para valores muy altos de esbeltez, ya nos refleja matemáticamente el valor encontrado en experimentos. Pues también hay una limitante, ustedes han visto seguramente que la limitante en esbeltez es el valor de 200. De 200 para a la derecha, ninguna normativa a nivel mundial permite hacer un diseño. Entonces tenemos esta es el área de resistencia de columnas aplicando el criterio de Euler. Vale para madera, vale para acero, para cualquier tipo de material. ¿Sí? Esto es, obviamente, en el rango, colocar rango elástico. Porque Euler, si se acuerda muy bien, ha encontrado sus ecuaciones aplicando el rango elástico. No ha entrado para nada al rango inelástico, ¿verdad? Es lo que pasa. Bien, esto se cumple para la columna 3. La columna 3, que es bien delgadita, está en el rango elástico. Entonces, voy a colocar la columna 3. Entonces, se aproxima mucho. Se aproxima mucho a la ecuación de Euler. Entonces, rango elástico.
columnas muy delgaditas trabajan en el rango elástico. Eso quiere decir. Entonces, en la vida real, si nos fijamos, columnas muy delgaditas no convienen tenerlas. ¿Por qué? Porque aguanta muy poquito, a tener muy alta su esbeltez. Por ese motivo conviene una columna intermedia, vale decir que su sección no sea tan chiquita para fallar un pandeo a carga pequeña y tampoco tan grande para estar en el lado del aplastamiento, algo intermedio. En este caso, el punto definido para saber que esta columna ya no está en el rango elástico es este punto, que lo voy a poner con este color, déjenme cambiar de color, con color ya, con un colorcito azulito oscuro, mejor negro. Entonces, hay un punto sobre el cual aquí lo voy a poner, que es un límite, acá por L entre L, límite, que a partir de ese valor a la derecha es el rango elástico en una columna cualquiera, ¿ya? A partir de ese punto límite hacia la izquierda está el llamado rango inelástico o rango plástico. El rango elástico definido netamente para columnas esbeltas donde el esfuerzo en la columna, el esfuerzo sigma, lo voy a colocar, es menor al esfuerzo de proporcionalidad del material. Si se acuerdan, en términos concretos, el límite práctico donde se cumple perfectamente el rango elástico, o sea, la ley de Hooke, es el límite de proporcionalidad. A partir de ese punto, la curva de la diagrama de deformación ya no es recta, es una curvita que se va inclinando y va cambiando la pendiente. Entonces, ese límite se lo ha calculado y es este punto. Entonces, valdría todo el rango elástico hasta por acá. Hasta ahí valdría. Todo esto que estoy achurando, rango elástico. Rango elástico. Y de ahí hacia la izquierda, en el rango elástico, se han hecho muchos experimentos y se ha visto que esta curva está por arriba, que la voy a remarcar con color verdecito para que podamos entender o recordar mejor, porque ustedes esto ya lo conocen bien. Se han dado cuenta que este valorcito ya no es, digamos, no predice la ecuación a la resistencia. Nos da valores diferentes a los que se aprecian en ensayos. Entonces se han ido haciendo las investigaciones, los motivos del por qué pasa esto, y se han dado cuenta de que lo que pasa en el rango elástico es que ya, pues, por ejemplo, el módulo de elasticidad es un módulo tangente, que es menor al módulo de elasticidad común y cociente, que conocemos que es 29.000 KSI, que este se lo maneja solamente en el rango elástico, ¿verdad? Es un fenómeno. Otro fenómeno, si se acuerdan, es el fenómeno de los esfuerzos residuales. Este fenómeno, explicarlo es muy sencillo y recordarlo también, está referido a que, por ejemplo, un perfil metálico, este que estoy dibujando, que es en forma de I, sale del proceso de laminado en caliente y tiene que enfriar. Claramente, va a ser mucho más rápido que enfríen los extremos de nuestro elemento. Más fácil que enfríen los extremos que la parte central del elemento. Entonces, estas alas, por ejemplo, en estos extremos, con color celeste, van a enfriar mucho más rápido que la parte del nudo, la unión alma con alas. Aquí lo mismo, con simetría. Y además también el alma, en la parte media, va a enfriar mucho más rápido que las partes de la unión. Entonces aquí ya, para entenderlo así, la parte con color rojo, digamos que sería la parte que tarda más en enfriar el resto de las partes de nuestro perfil metálico. Esta disparidad en temperatura, que la diferencia es un delta de temperatura, hace que internamente se generen estos esfuerzos residuales. Esfuerzos residuales, en este caso, en tensión y también en compresión dentro del perfil. Y esto genera una influencia en la resistencia del perfil. O sea que ya no va a llegar a aguantar tranquilamente
o llegar al esfuerzo de fluencia o de excedencia en todo el perfil, porque hay partes que van a estar más esforzadas que otras. Por ese motivo es que este fenómeno, junto con este módulo tangente, tiene su influencia en el rango elástico. Se ha buscado por años y años, digamos que una ecuación que pueda describir, como lo ha hecho Euler, que puede describir de una manera muy matemática el comportamiento. Hasta la fecha no se puede encontrar una ecuación precisa o exacta. Y ante esa falencia, lo que se ha hecho, y han hecho varios autores, es hacer muchos ensayos, correlaciones y encontrar expresiones de cálculo aproximadas, ¿no? Entonces, en el rango inelástico que está aquí a la izquierda, vamos a dibujar lo que dice nuestra norma, por ejemplo. Hay varias fuentes, varias líneas de posibles ecuaciones. Históricamente, por los años, se han ido mutando, cambiando. Y yo les voy a explicar la última, ¿no? Y dice que de este punto, y hasta la misma forma de la curva es distinta. Viene de esta manera. Una curva que cambia el sentido. Cambia el sentido. Entonces, fíjense, el sentido de esta nuestra hipérbola se modifica. Y esta es la ecuación de capacidad, voy a llamar así, crítica del rango inelástico. Los ingenieros mecánicos tienen, para motores, por ejemplo, para elementos de motor, ecuaciones que simulan este comportamiento del rango inelástico. Los ingenieros civiles, a través de la ICC, tenemos otra ecuación distinta, que la norma ya la ha asimilado y ya la ha ajustado. Esto ustedes ya han debido ver cómo es el comportamiento. O sea, solamente les estoy diciendo recuerdo. De esta parte que acabo de explicar, ¿alguna pregunta o no se acuerdan bien de este fenómeno? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Ya. Entonces aquí tenemos el rango inelástico, que lo voy aquí a ir marcando con color cafecito. Listo. Usar una u otra ecuación de cálculo me va a dar diferente valor de resistencia. La idea es encontrar el K por L entre R, el esbeltez límite, y a partir de ahí, si tengo una esbeltez menor, usar la ecuación del rango elástico. Si tengo una esbeltez mayor, la ecuación del rango elástico. Siempre la ecuación en el rango elástico, el perfil que yo elija, porque esta gráfica que he hecho es para un perfil dado, cualquiera, este perfil va a aguantar más mientras menos sea la esbeltez, con la ecuación de rango inelástico, y va a aguantar menos mientras la esbeltez sea más grande. Entonces, ¿el ingeniero puede definir la esbeltez? Claro, o sea, ante una longitud dada, tú puedes definir el tamaño del perfil, como que también una otra alternativa para que tú puedas definir, si quieres, la esbeltez, y no nos tenemos que olvidar de esto que voy a dibujar. Entonces, si bien a vos te puede encajar en un diseño, es decir, esta columna, por ejemplo, en forma de I, que aquí lo voy a tratar de dibujar, bueno, de esta manera, esta columna, con su, digamos que tiene aquí su vista lateral, va a dibujar, pero como si estuviese en el sentido, digamos, en el sentido, pero es con una perspectiva así, tratar de dibujar ya. Bonito. Esta columna, con esta forma de ahí, para poder empezar a entender que tiene esta dimensión. ¿Sí? Entonces, tiene dos ejes principales. Los ejes principales de este nuestro perfil, otra vez, este eje horizontal X y este eje vertical, el eje Y. Entonces, este elemento tiene dos esbelteces. Si mi longitud L es de canto a punta la misma para ambos ejes, entonces yo calcularé K por L entre R, digamos, en el eje X, y le voy a llamar, por ejemplo, KX por LX entre RX, y en el eje Y también se calcula la esbeltez, le llamaremos KY por LY entre RY. Lo común
es que tanto Lx y Ly sean los mismos valores. Entonces, si Lx es igual a Ly, eso es lo más común que puede haber en una columna. Pero si yo tengo problemas de esbeltez, vale decir, en esta columna, este perfil, yo sé, por lógica y en mi experiencia, que el radio de giro en el eje Y es mucho menor que el del eje X. Entonces, puede ser para que yo haga el cálculo de la esbeltez, puedo yo querer que esta longitud LY sea menor a el X. Es una de las posibles soluciones que yo puedo dar para no estar en el rango elástico. Es que podría ser incrementar, o perdón, reducir la longitud. ¿De qué manera? Colocando apoyos intermedios, soportes intermedios, o en este caso, adiestramientos, como, por ejemplo, yo podría hacer esto, podría colocar una viga con color negro en este sentido, una viga que venga así, aquí. Igual voy a hacer una viga, digamos que en forma de I, y que también continúa, ¿no? La viguita, continúa en otro lado. En este caso, yo diría lo siguiente. Aquí tengo una longitud y otra longitud. Ya. Tendría acá una longitud L sub Y, lo voy a llevar 1, y la longitud L sub Y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque no necesariamente va a estar al medio, puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, es variable. Y este L que está con color rojo sería el L para mi cálculo en el eje X. Entonces, así, si tengo este escenario, pues evidentemente, déjeme mejorar el dibujo. Así es. Entonces, yo tendría esbelteces que además de variar en cuanto a las radios de giros, varían sus longitudes, ¿no? Yo podría tener un perfil más chiquito, más económico, solamente al bajarle la longitud, ¿no? ¿Y por qué le he bajado solamente en esta dirección del eje X? Para reducir la esbeltez KY, LY, RY, solo para eso. Estamos de acuerdo que si pongo esta viga en este sentido, le voy a bajar la esbeltez en el eje Y o es en el eje X. ¿Están de acuerdo que le haya colocado la viga en ese sentido? ¿Sí o no? Bueno, al revés se la colocar al otro lado. ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Ya está bien para vos, pero a ver, para otra persona, ¿se ubica? ¿Se entiende? Esa es la parte más importante que se suelen confundir. Ingeniero, la viga, esas vigas ha colocado en la dirección del eje X del perfil. Y usted está haciendo bajar ahora el Y. No entiendo. A vos me pregunta eso. Si se entiende como dice su compañero, yo conformo. Si no se entiende, voy a tratar de explicar mejor. Dije, yo no entiendo la verdad. ¿Podría volver a Perfecto. explicar, por favor? Claro que sí. Aquí lo voy a hacer, señorita. Ya. Un perfil en forma de I, que es lo más fácil de entender, que aquí lo estoy diciendo con rojito. Voy a dibujar sus ejes. Un lapicito. Los ejes, por si acaso, son arbitrarios, ¿no? Yo les pongo los ejes de la norma, no son arbitrarios. Tú viste seguramente con el ingeniero Merubia eje X y eje Z, seguramente, ¿no? Pero es indiferente. Ya. Entonces, cuando hablamos de los ejes, tengo inercias. La inercia en el eje X y la inercia en el eje Y. ¿De acuerdo? Por la forma del perfil, estoy seguro que la inercia del eje X es mayor que la inercia del eje Y. ¿Por qué motivo? Porque por el teorema de Steiner, ¿se acuerdan del teorema de Steiner? Si yo alejo del eje, en este caso del eje X, las áreas, en este caso las alas, a una distancia mayor, voy a ganar en inercia, porque en el teorema de Steiner no se van a olvidar, simplemente es inercia centroidal, digamos, inercia X de cada elemento, pero centroidal, más el área por la distancia al cuadrado, ¿verdad?
Esta área sería el área de las alas. La distancia sería, por ejemplo, para el ala de arriba, entre el centroide y esta distancia de acá. De ala, aquí le pone para que no se confundan. De ala. Por ese motivo es que la inercia en el eje X es mayor. Pero la del y hablamos del eje Y, es colineal. Tanto lo que serían las alas como el alma es colineal. O sea que no hay esa ganancia por el teorema de Steiner, por alejar las áreas. Por eso siempre la inercia en el eje X es mayor que el eje Y. Y esto si no entendemos, pues ya estamos en problemas, porque tendríamos que poder entender. Y para recordar, voy a abrir nomás una planilla, pues. La planilla de la norma, aquí estamos. Voy a mostrar otra vez los perfiles que me interesan. Tenemos los Ws. Nos fijamos en cuanto a las inercias. Esto de aquí voy a borrar o eliminar, ocultar mejor. Ahí está. Inercias. Ya. Entonces me fijo. Siempre la inercia en el eje X, perdón. He borrado lo que no debía. Me he borrado lo que no debía. Segundito, le tengo que mostrar otra vez. Ahora sí. Ya. Aquí. Y nos fijamos en cuanto a las inercias. Voy a marcar esta del eje X con amarillo, la del eje Y con color verde. Si comparas en cualquier W, sin importar, siempre hay una diferencia, siempre. Para saber cuál es la diferencia, si quieres, matemáticamente puedo poner aquí una columna, insertamos, voy a hacer una relación, voy a decir la diferencia, inercia en el eje X entre inercia en el eje Y. Si es un valor más grande que 1, es que es un valor mayor, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto sale? Aquí dice que en el perfil 1444 por 235, la inercia en el eje X es casi 26 veces más que del eje Y. Y así en todos los elementos, fíjate, todito siempre es mayor. 40 incluso. Donde es menos en este de acá, que es 15, pues siempre es mayor. Porque el valor más chiquito estamos por el 12, 11, 9, pero no hay menos que eso. Nunca hay un valor menor que 1, fíjate. En ningún caso de los W se da. Pues siempre es mayor. Eso es entonces una explicación, sería el teorema de Steiner, ¿verdad? No se entiende. Ahora, por consecuencia, los radios de giro también cumplen esta ley. Siempre el radio de giro en el eje X, en este tipo de perfiles, va a ser mayor que el radio de giro en el eje Y. Siempre. ¿Por qué siempre es mayor? Porque la ecuación de cálculo, y no te tienes que olvidar, el radio de giro segundito, no sé, encontrar mi lapicito. Entonces, radio de giro es igual a raíz cuadrada de la inercia entre el área. ¿Verdad? A teoría, ¿qué es radio de giro? Tienes que conocer. Entonces, si hablo de radio de giro en el eje X, es raíz cuadrada de la inercia X entre el área. Si hablo de radio de giro en el eje Y, la raíz, en este caso, la raíz cuadrada de la inercia en el eje Y entre el área. Pues siempre, también por este motivo, si aquí tengo esta inecuación, también de acá, radio de giro en X siempre mayor que el radio de giro en el eje Y. Esto lo vamos a volver a ver acá, para que me creas esta filita que aquí he aumentado. Aquí también lo voy a hacer esta columnita. Voy a insertar una y voy a decir, a ver, dígame usted, voy a dividir Rx entre Ry, para que me creas. Entonces hacemos lo mismo y jalamos hasta el final en todo esto y voy fijando. Siempre es mayor que 1. El límite es 1.6, ¿no? Pero siempre está mayor que 1. No hay ni un perfil que sea menor. Es de lógica, como te acabo de explicar. Pues yo con esto ya sé que si tengo longitudes iguales, si Lx es igual que Ly, siempre la esbeltez va a tender a ser mayor en el eje Y. Ahora, ¿cómo se explica esto? Si hablo del pandeo, si te acuerdas un poquito del pandeo, quiero colocar, hablamos del pandeo. La pregunta es, esta columna, si Lx es igual a Ly, si Kx es igual a Ky, solo varían los radios de giro. ¿El pandeo es en dirección X o en dirección Y? La pregunta.
¿Es en dirección X o en dirección Y el pandeo? Y la respuesta, y la pregunta está mal hecha, si les pregunto así. Porque no podemos decir es en dirección XY. Tenemos que ver siempre de si es alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Esa es la manera correcta de preguntar y de responder. Si hablamos de inercias, la inercia X es alrededor del eje X, alrededor del eje X. Inercia en el eje Y, alrededor del eje Y. Entonces, si aquí tenemos el X igual a Y y KY igual a KX, con seguridad, aquí yo puedo afirmar que el pandeo de esta columna será alrededor del eje débil, del eje Y. Entonces va a ser en el sentido. Va a venir, perdón, un segundito, se me ha acabado mi espacio para hacer, en un segundito voy a volver a grabar. Ahí está. Entonces siempre va a ser alrededor del eje Y. Entonces, este alrededor del eje Y se refiere justamente en esta dirección, alrededor del eje Y. Ahí se pandearía nuestra columna, en esa dirección. Entonces, en esta dirección, yo por ese motivo, aquí fíjate, la viga le he puesto justamente transversal a este movimiento, Entonces, esta viguita intermedia va a querer evitar que esta columna se mueva en ese sentido. Si no tuviese esta viguita intermedia, sería como el caso de arriba. Sería, por ejemplo, como esto, ¿no? Que mi columna de arriba abajo se mueve así, se desplaza, se deflecta de esa manera. Como tengo este apoyo intermedio, ya ojo que aquí sería esto alrededor del eje Y, y aquí lo mismo, si no tuviese las vigas, sería de canto a punta, considerando que está bien articulado. Si está bien articulado y tengo esta viga, entonces el movimiento, si quieres, sería así. Sería así, diferente. Entonces la luz de pandeo es LY1 y LY2. Es como hacer el cálculo de dos columnas. Son dos columnas en uno solo, básicamente. Y en el eje X es una sola columna, porque en el eje X no tengo un elemento que evite el pandeo en el sentido X. O sea, digamos que en este sentido, que voy a decir con por cafecito, en este sentido no tengo un elemento que me restringe ese movimiento. No hay aquí. Entonces, para X será de canto a punta LX para esta forma. Si tengo este caso, entonces yo no sé cómo se va a pandear. Entonces, aquí, esto está claro. O sea, esto no podría nunca variar. Pero, sí, ahora, LX mayor que LY. Si KX igual a KY, entonces si tenemos dos condiciones. El pandeo no se puede decir si es en X o si es alrededor del eje Y. Se debe calcular la mayor esbeltez. Claro, y te pones a pensar en la ecuación de cálculo que está acá, en la ecuación de esta grafiquita, que es bien interesante para entender el comportamiento. A mayor esbeltez, menor resistencia. Entonces, si yo calculo una esbeltez, ponte K por L entre R, en el eje Y, ponte que me dé aquí, digamos que 150. Y calculo K por L entre R en el eje X y me sale 120, ¿con cuál yo voy a operar el pandeo? Obviamente con la mayor esbeltez, que me va a dar la menor resistencia. Ya, puedes calcular vos también, por tu parte, dos cargas críticas de pandeo. Digamos que estamos en rango elástico, calculas carga crítica de pandeo en el eje X y carga crítica de pandeo en el eje Y. Pero eso es matemática, no es físico. O sea, lo físico es que la columna llega a una carga y falla. Entonces, la carga crítica de pandeo es una sola. ¿Cuál va a ser? La que tenga menor resistencia, la más crítica. En este caso, si es en el rango elástico, a mayor esbeltez, menor capacidad. Entonces, siempre
para que tú digas cómo se va a pandear. En este caso no se puede decir de anteladamente, aquí se podría decir arriba, acá no. Como yo no sé, calcule usted las esbelteces tanto en X y Y, y la mayor va a ser justamente la dirección del pandeo. Eso es. Esto teóricamente ahorita estamos viendo, lo vamos a ver con ejercicios, obviamente, ¿no? Pues ahí vamos a entenderlo mucho mejor. Tengan cuidado. Pero yo quiero que esto, digamos, que lo han visto en resistencia de materiales, se quede, pero muy claro, porque es la parte central o fundamental de toda esta explicación. Si esto no lo tenemos claro ahorita, va a ser para en vano. No vamos a poder entender. Y la única parte complicada, digamos, de pandeo en columnas es esta, ubicar cómo está nuestro elemento. ¿Ya se entendió esta parte? Sí, gracias. Ya, esto es bien importante, más que, no importa que las ecuaciones no sepan de memoria, no importa, lo que importa es que se ubiquen cómo está la inercia, los elementos que pueden entrar ahí a ajustar o no ajustar, es sumamente importante, pero bien importante. Listo. Con esta introducción que acabo de hacer, el tema de la deducción de la ecuación de Euler, las ecuaciones diferenciales, eso no es tan importante. No es importante, eso lo han visto ustedes en mecánica de materiales. Lo importante es entender ahora cómo se hace el diseño. Entonces, para eso, volvamos a lo que nos interesa. En la norma tenemos prescripciones del E1 al E7. Así se divide la norma en compresión. E1, disposiciones generales. E2, longitud efectiva. E3, pandeo por flexión, sin elementos esbeltos. Les voy a remarcar este punto. E4, pandeo por torsión y flexotorsión. Es algo nuevo que es para ustedes, que no han debido ver en mecánica de materiales. E5, angulares simples, porque es un caso muy especial, muy particular. El angular es el perfil más complejo y el de mayor cuidado, pues que en la norma, desde compresión en adelante, siempre nos da un capítulo aparte para lo que es angulares. E6, miembros armados, entiéndase armado como los miembros construidos, build up. Y E7, miembros con elementos esbeltos, que era lo contrario al E4. Al E4 y al E5. Perdón, 3 y 4. Vamos a entrar a detalle. Cuando hablamos de la norma, dice de manera general la capacidad nominal, le voy a llamar PN. El mismo valor que nos daba en tracción, PN, ¿verdad? Capacidad nominal. La capacidad de diseño para compresión será siempre phi sub C PN, donde el valor de phi sub C es 0.90 para todos los casos. Entonces, ya sea pandeo por flexión o pandeo por torsión o flexotorsión, ya sea rango elástico, no importa, siempre va a valer 0.90. Se considera así. Este valor ha ido mutando con el tiempo y ahora estamos con 0.90. Así que la falla no es tan frágil siempre y cuando calcules bien según lo que dice la norma. Listo. Posteriormente, el E2 nos habla de la esbeltez. La esbeltez se calcula o se define como el factor de longitud efectiva K, que aquí lo voy a remarcar, el factor de longitud efectiva K. Déjenme poner mi punterito, ahí está, que está aquí, multiplicado por la longitud. Entonces quiero que se entienda. Este valor de L se llama longitud no ajustada lateralmente. El valor de K se llama factor de longitud efectiva, como ustedes conocen y han visto en resistencia de materiales. K por L ahora se llama longitud efectiva, que también la norma le llama L sub C. Y el radio de giro entra para la ecuación de la esbeltez que todos conocemos, que ya he explicado y estamos recordando, K por L entre L. Es la clave para poder entender. Dice, la esbeltez y el factor K debe ser calculado, dice, con el capítulo C o el anexo 7. Capítulo C es estabilidad. Y anexo 7 es una parte de un análisis aproximado. Yo lo que voy a hacer es
ver el capítulo 6 y el anexo 7 de manera completa, como vemos, flexocompresión. Pero lo que voy a explicar ahora es válido y está en el capítulo C, por si acaso. No se preocupen. ¿Ya? Bien. Aquí he extraído una parte de la norma. ¿Sí? Como ustedes conocen en la norma, si está con color plomito, no es obligatorio, pero es una recomendación. Dice, la esbeltez L sub C entre R, recordando que L sub C es como decir K por L, ¿se acuerdan? Preferiblemente no debe exceder 200, ¿sí? Esta recomendación, inclusive en la misma norma, en el manual, vamos a ver, en las tablas de ayuda de diseño no hay valores para 201, 202, el límite es 200. En lo particular, más que recomendación, esto tiene que ser obligatorio, sí o sí, en cuanto a la esbeltez, menor o igual que 200. No puede exceder. Esto en la materia haremos cumplir siempre. Yo les aconsejo, ahora que ustedes diseñen, que siempre hagan cumplir esto. Si bien está con color plomito y podrías no cumplir en un caso, toda la literatura técnica que yo he revisado, que he leído hasta el día de hoy, dan cuenta de que en ensayos físicos, cuando la latitud, las esbeltez es mayor que 200, las ecuaciones de cálculo no predicen bien la resistencia de las columnas, inclusive fallan a una carga mucho menor y de manera muy súbita, o sea, es muy peligroso. ¿Para qué entrar a ese detalle? Mejor es darle suficiente rigidez a nuestras columnas. Entonces, esto siempre, siempre. Ahora, si un interventor o un revisor de diseño te dice, usted tiene 201 ahí cumplido, no lo puede hacer porque aquí está con color plomo y esto es una recomendación, pero es mejor. Este criterio de diseño les comparto que lo tienen que cumplir, ¿sí? Ahora, aquí habla del factor K y de L sub C, ¿ya? Vamos a ver en este capítulo de compresión el método clásico, el método, digamos, tradicional, entre comillas, que ustedes también ya lo han visto en resistencia de materiales. El método tradicional es justamente de hallar el factor de longitud efectiva a través de tablas, ¿sí? En función a pórticos desplazables o indesplazables, o condiciones ideales, que es lo que ustedes han visto en resistencia a materiales. Por ejemplo, la condición biempotrada, la condición biarticulada, que les muestro un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones hipotéticas. O las tablas de los pórticos desplazables y desplazables. Este método tradicional se llama, y lo van a llamar así, chicos, tienen que recordar para siempre, el método de la longitud efectiva. Effective Lead Method, en inglés, el acrónimo ELMS. Así encuentras en los programas, en los softwares, como ELM. Es el método tradicional común y corriente que vamos a ver que a la hora de diseñar no es tan bueno, no porque nos dé valores incorrectos, es porque no es práctico para hacer un diseño. Los que diseñamos en acero, por ejemplo, no usamos este método porque es muy tardado. Para diseñar un pórtico de acero, por ejemplo, con varias columnas, habría que hacer varias iteraciones para encontrar los perfiles. Y hay un método más moderno que la norma en la parte C de estabilidad nos dice que podemos utilizar. Por eso voy a explicarles día haciendo ejercicios para que vean lo complicadito que es o lo largo que es hacer de manera manual. ¿Sí? Este método ustedes lo han llevado en resistencia de materiales, por eso que lo vamos a llevar en este capítulo. Listo. Lo mismo que hemos explicado aquí ya con imagen. En la norma tenemos los ejes fuerte y débil, un perfil clásico, un perfil en forma de I. El eje X, el eje fuerte, el eje Y, el eje débil. En caso de un perfil en forma de I, siempre el eje inercia en el eje Y, X es mayor que la inercia en el eje Y para un mismo perfil en forma de I. Ahora, el factor K, decíamos condiciones ideales. Aquí tengo la tabla CA71 de la norma, está en el comentario de la norma del capítulo C, y nos da
valores del factor K en función de condiciones aproximadas, dice, o ideales. Aquí tengo un biempotramiento, un empotramiento articulado, un empotramiento desplazable, un biarticulado, un empotramiento libre y un apoyo articulado desplazable. Son las 6 condiciones ideales que se analizan para acero estructural. Para cada caso se encontró el valor teórico. Este valor teórico es el valor que se halla integrando la ecuación diferencial de Euler. Para el clásico valor biarticulado, que está acá, el factor K es igual a 1. Pero para los demás casos, con más rigidez la conexión, por ejemplo, bien empotrado, es menos el factor K. Por tanto, la resistencia tiende a ser mayor en la columna. Y cuando tenés, por ejemplo, un empotrado libre, donde el factor K ya es 2, tiende a reducir la resistencia significativamente. ¿Ya? Esos son valores teóricos, matemáticos. Los ingenieros civiles no son matemáticos, somos gente que no solo aplicamos matemática, aplicamos también el criterio, la lógica, y contrastamos con la realidad. En este caso, la norma ha hecho experimentación y dice lo siguiente: para el diseño, no te aconsejo que utilices valores teóricos, use valores recomendados que se han visto en las investigaciones, en ensayos reales. Por ejemplo, el bien potrado es muy difícil de plasmarlo físicamente. Matemáticamente en papel sí, pero físicamente un empotramiento perfecto es muy difícil que tú lo puedas materializar. Por ese motivo han hecho varias pruebas y realmente el factor K que deberíamos utilizar no es 0,5, es 0,65. ¿Se dan cuenta? Con este valor estamos reduciendo la capacidad que le haríamos con 0,50. Estamos siendo más conservadores, pero no por tener miedo, sino porque en los ensayos me dicen esto. Lo mismo pasa en el empotrado articulado, en el empotrado desplazable. Lo interesante es que en el caso de biarticulado no cambia, no cambia. Y la pregunta que yo les hago en función de lo que he explicado, ¿por qué en este biarticulado no cambia? ¿Alguien me podría decir? ¿Un criterio? ¿Por qué en el biarticulado no cambia? Aquí he explicado en esta inciso A que un empotramiento es muy difícil de conseguirlo en obra y este nudo no se lo consigue. Entonces, al no conseguírselo, un empotramiento perfecto va de 0,5 a 0,65. Aquí, ¿por qué en el biarticulado mantiene? ¿Alguien me puede decir su idea, su criterio? Porque sí se puede realizar en la realidad, Inge. No. No, para nada. Es muy difícil hacer una articulación perfecta, es muy difícil, pero muy difícil. ¿Alguien más? Ya voy a regalar 5 puntos. Criterio estructural aquí es, criterio estructural. 5 puntitos que me acierte sobre su examen primer parcial. ¿Por qué es muy difícil que llegue a ese estado? No. Inge, porque no nos conviene, por ejemplo, poner una columna, articulaciones, porque va a haber mayor longitud de desplazamiento en el pandeo. Sí, pero no es que nos conviene. O sea, yo te digo, hay columnas que tienen que ser articuladas. Yo te voy a explicar, en pórtico de edificio, es conveniente que no todas las columnas sean columnas del sistema principal resistente a momentos. Hay columnas que solo tienen que soportar carga axial. Si hago un biarticulado, le estoy liberando tanto a la fundación como en este caso a la misma columna la transferencia de momentos de las vigas, diremos. ¿Te das cuenta? Solo trabaja con presión pura. Yo puedo hacer este tipo de columnas. Es más, se hace. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo el valor teórico no se modifica del valor práctico? Voy a volver a explicar. En el biempotramiento, y decimos, no podemos hacer un empotramiento perfecto. Por ese motivo, de 0,50 sube a 0,65. Ahora, con esta misma analogía, vámonos al biarticulado. Les he dicho, hacer una articulación también es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces,
¿Por qué el valor se mantiene? ¿No debería cambiar? ¿Qué dice? Criterio. ¿No le suena el término rigidez? Rigidez, rigidez. ¿No le suena rigidez? Bueno, un empotramiento, como es este caso, que bueno, la nomenclatura norteamericana le llama apoyo fixed, fijo, restringe en el plano, en 2D, restringe el movimiento, la traslación en el eje X, la traslación en el eje Y y la rotación, ¿verdad? Eso es. Conseguir esto en campo es muy difícil. Entonces no tendremos un empotramiento perfecto. Será un amorfo, un intermedio entre empotramiento y apoyo articulado. O sea, algo va a poder girar. Eso quiere decir. Algo va a poder girar, pero no va a ser mucho. Por ese motivo es que el factor K sube. No baja, porque mientras el valor del K tienda a subir, es peor para la columna, ¿sí o no? La ecuación de Euler. Está en el denominador. Fíjate, si K está en el denominador y está al cuadrado inclusive, ponte que fuese 0,50 y ahora le pones 0,65, aquí al cuadrado va a bajar significativamente el valor de P crítico. Va a reducir. ¿Te das cuenta? Entonces, al no ser tan rígido, al no tener esta rotación en cero, tener algo de rotación o de giro, a tener que subir un poquito. El valor que ha subido lo han calibrado con ensayos. Ahora, en el apoyo articulado, tú lo conoces como fijo seguramente, pero bueno, el término articulado, en este apoyo dice articulado, en 2D tiene la traslación en el eje X, la traslación en el eje Y, nada más. Puede girar libremente, ¿no? Puede girar libremente. Este giro libremente es prácticamente imposible dar una articulación perfecta. Algo de rigidez va a haber. Entonces, algo de restricción al giro existe en la realidad, ¿no? O sea, aquí pondremos realmente es muy difícil hacer una articulación perfecta. Entonces, algo va a restringir al giro. Va a ser un amorfo entre una articulación perfecta y un empotramiento perfecto. Va a estar ahí, digamos que intermedio. Obviamente, yo voy a tratar siempre de aproximarme a una articulación. Voy a tratar de que sea lo más parecido, ¿no? Que pueda liberar, girar. Pero no siempre se va a poder, además con falta de mantenimiento y además, esa articulación que hoy va a generar se va a llenar de basura, no van a poner ahí, no van a lubricar, y el último va a restringir un poquito más del giro. O sea que va a haber aquí momento, va a haber algo de momento. Si te das cuenta, fíjate, si de restringido al 100%, algo de giro le vamos a poder dar en obra, porque no se puede hacer algo perfecto, K sube. Si K sube, carga crítica de pandeo reduce. Pero si de una articulación perfecta algo de momento le restringimos, de giro le restringimos, es decir, aparece un momento, entonces este factor K tendría que bajar a 0,9, 0,95, pero obviamente siendo conservadores, que es lo que es la premisa de la norma, conservadores, bueno, pues no le vamos a bajar nada, pues, mantendremos el mismo valor nomás, que es el valor más crítico que puede haber. ¿Te das cuenta? O sea, en la obra tal vez yo pueda hacer una articulación perfecta. Con el tiempo se va a llenar de basura y ese va a ser menos sensible para liberar el giro. Pues si pasa eso, me va a ayudar a mí en el factor K. Me va a bajar K
y me va a incrementar la capacidad a la carga crítica de Pandeo de Euler. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tomo en cuenta, la norma toma en cuenta el valor más crítico. Entonces, mantiene nomás uno, que es crítico. Uno es de empotrado, hacia que un poquito gire, siempre la veis subiendo, ¿no? Sube, sube, sube. Aquí mantiene. Aquí sube un poquito y aquí, fíjate, mantiene porque es un articulado desplazable. Si el articulado, si algo me restringe el giro, como entonces este valor K tendería a bajar. Entonces, no, pues le repetimos nomás. ¿Entiende? Ese es el motivo. Es el motivo. Es simplemente entender el concepto de rigidez y de restricción de los grados de libertad de un nudo. Eso es. Lamentablemente, esto que ustedes han visto, que es lo mismo que han visto con el ingeniero Merubbi, han hecho, digamos, el valor teórico, ahora les estoy explicando el recomendado. Esto no lo puedes aplicar a todas las columnas de un edificio, una cercha. Yo te pregunto, vámonos a la imagen. Esta columna que voy a marcar con color especial, con color naranja. Yo te pregunto, ¿será que esta columna, entre este nudo y este nudo, todo esto que estoy bajándolo así, y voy a poder decir para mi verificación o para mi diseño, mira, me parece o me late que esto es un empotramiento y esto es como un apoyo fijo? ¿Será que esto yo voy a poder hacer? La pregunta. Pues no, son pórticos. Pues no se puede hacer eso, o sea, no puedo yo apropiar esto. Todavía en cerchas, como la que está aquí de techo, la teoría me dice lo siguiente. Si los nudos no tienen mucha restricción, por ejemplo, con pernos o con soldaduras muy chiquititas, que pueden permitir algo de giro, podría asumir yo, por ejemplo, que si ponemos que esta vertical que está acá, esta compresión, pues que aquí una articulación, o suponer biarticulado, ¿verdad? Pero si es que tengo una buena soldadura ahí, entonces va a restringir el giro, entonces ya no sería biarticulado, y sería un intermedio, ¿no? Entonces se complica la situación. En la realidad es muy difícil que yo diga biarticulado, bien empotrado. Entonces, esto, claro, para un tanteo inicial puede servir, ¿sí? Pero para algo más técnico, algo más correcto, lo que vale son esta metodología llamada método de las longitudes efectivas. Este método de longitudes efectivas es un método más racional. Este método vincula las rigideces de cada nudo de una columna. Me explico. Esto yo llevo en resistencias materiales cuando doy curso de invierno o de verano, pero tal vez no han visto. Entonces, una columna de un pórtico, digamos, aquí voy a dibujar el pórtico. Me interesa explicar. Pongamos este pórtico en 2D. Aquí tengo el nivel de terreno. Aquí tengo un nivel, otro nivel. Ahí está. Supongamos que yo quiero diseñar o evaluar esta columna con color verde, que está aquí. Le voy a poner aleatoriamente el nudo inferior como el nudo A, el nudo superior como el nudo B. Entonces, yo no sé si este nudo inferior A es articulado empotrado, porque tiene una viga. Y si la viga es continua, se le transmite momentos, como también el nudo B. Entonces, yo no sé, pues, ¿de qué va a depender? De la relación de rigideces. No es lo mismo, por ejemplo, aquí cuando está con esta columna, tenemos una tesible viga gigante en una columna como esta. Así delgadita, diremos. Supongamos, en el nudo B. Nudo B. Esto más se aproximaría ¿a qué? A que el nudo B se aproxime casi a un empotramiento, ¿verdad? Las vigas muy rígidas van a impedir que la columna gire. El caso opuesto, que tenga unas vigas bien debiluchas, una mega columna, ¿verdad? Así. Otro caso. Nudo B. En este caso más se va a aproximar a como que fuese un apoyo articulado, ¿verdad? Pero en la vida real, difícilmente tener una viga monstruo, una viga muy chiquita comparado con la columna. Es algo racional, es como se ve acá, ¿no? O sea,
Esto que está aquí, digamos, en la foto, es algo que funciona, que está construido. Y sale así, pues, a las vigas y columnas en un rango racional sale, ¿no? Entonces, para saber cuán aproximado es a un empotramiento o cuán aproximado es un apoyo articulado, se busca una relación de rigideces. La relación de rigideces que aquí voy a demarcar es la siguiente, dice, le voy a llamar G ya. G, relación de rigideces igual. Es la sumatoria de las rigidez en flexión entre longitud de las columnas entre la rigidez en flexión de las vigas. ¿Por qué digo columnas y vigas? Porque este valor de G lo voy a hacer en el nudo, digamos que en el nudo B. En el nudo B lo voy a hacer. Pongamos. En el nudo B, ¿cuántas vigas o columnas voy a identificar? Por ejemplo, aquí tengo la viga 1, aquí tengo la viga 2, tengo 2 vigas. En cuanto a las columnas, tengo en el nudo B, tengo la columna, digamos, 1, y justo aquí la que yo quiero diseñar, la columna AB, aquí tengo la columna AB. Entonces, para que yo calcule o diseñe la columna AB, para el factor K, yo necesito como dato, para cada extremo de esta columna, las rigideces de las vigas y columnas que le llegan a ese nudo. ¿Se dan cuenta? Y esas rigideces, ¿cómo las coloco? E y entre L. Sumatorias. Si hablamos de acero estructural, en el acero estructural se considera que el módulo de elasticidad en el rango elástico es constante. Simplemente es 29.000. Así es lo que hemos explicado superabundantemente en el capítulo 1. Solo en acero se puede hacer esto. Eliminamos y nos queda simplemente sumatoria de inercia entre longitud de columnas entre sumatoria inercia entre longitud vigas. Digamos que G de B. G de A hago lo mismo para el punto A. Tener la viga 3, 4, la columna AB y la columna de abajo. Copio las inercias, copio las longitudes de cada elemento y calculo números, valores numéricos. Y luego voy a calcular GA y GB viendo estas tablas que están aquí. Aquí tengo GA, por ejemplo. Aquí tengo GB. Ambas escalas gráficas, ambas líneas de escala son las mismas, GA y GB. Entonces, por ejemplo, si leo GA, por ejemplo, el valor de 2 y GB el valor de 0.5, supongamos, esta metodología es gráfica, ¿no? Hago una línea donde me corte el valor de eje de K y el factor K. Aquí puedo leer más o menos 0.77, factor K. Por si aplico la misma estrategia a la gráfica de la derecha, 2 está por acá, y 0.5 está por aquí más o menos. Entonces 2 y 0.5 por acá, hago la línea, y aquí leo que el factor K es 1.4, muy diferente. Obviamente con 1.4 mi capacidad va a ser mucho menor que con un K de 0.77. Son dos gráficas. La gráfica de la izquierda, aquí dice en inglés, sideway prevented, movimiento lateral prevenido. Sideway permitted, movimiento lateral permitido. Tal vez para que entiendas mejor. Izquierda, pórticos indesplazables, quiere decir. Y a la derecha, pórticos desplazables. Esto se explica de la siguiente manera. En edificios, como el que está aquí, ese pórtico de edificio que acabo de mostrar, hay tipologías. Por ejemplo, si yo quiero un pórtico indesplazable, una manera que yo puedo hacerlo indesplazable es al sistema principal que está ahí configurado, incrementarle unos elementos, por ejemplo, unas diagonales de acero, llamadas cruces de San Andrés, que van desde la planta baja hasta la parte superior. Entonces, acá, cuando vengan cargas laterales de viento, por ejemplo, venga el sismo, la deflexión lateral del pórtico va a ser mínima. O sea, que lateralmente prácticamente ni se va a enterar, ¿no? Va a ser muy poquito lo que va a desplazarse, casi nada. Y solo va a trabajar
a sistemas de cargas gravitacionales, que sí le van a deflectar verticalmente, pero lateralmente no va a haber esa deflexión, si quieres, porque estos elementos diagonales van a absorber. Otro tipo de arrastramiento podría ser muros de hormigón armado, placas de acero u otro tipo de elementos. Lo común es tener pórticos que no tengan este sistema. En un edificio, no todos los pórticos tienen este sistema. Hay pórticos que son comunes y corrientes, pórticos al momento que están de esta manera, tienen esos elementos que restringan. Pues aquí, ante las cargas laterales, pues se va a deformar lateralmente así de una manera bastante grosera. Ustedes han debido ver eso en su corrida de su proyecto número 1, ¿verdad? Aparte de dibujar los diagramas de momentos cortantes y axiales, han debido ver cuánto es el desplazamiento delta, por ejemplo, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, esos son pórticos desplazables. ¿Y qué diferencia entre un pórtico desplazable e indesplazable? Es que el factor K tiene que ver ahí. Si la columna o el miembro del pórtico se mueve lateralmente, es más susceptible a pandearse. Esto está calibrado con estas gráficas llamadas nomogramas, ¿sí? Entonces, más crítico para pórticos desplazables que para pórticos desplazables. ¿Cómo saber cuál es cuál? Claro, pues, en tu pórtico, si tú le colocas diagonales, muros de hormigón armado, vas con la gráfica de la izquierda. Caso contrario, con la gráfica de la derecha. Ahora, como el método gráfico es medio una grima, porque hay que hacer a mano, mejor es programar, ¿verdad? En la norma van a revisar en los comentarios. Las gráficas que están acá vienen de ecuaciones complicadas, complejas, ecuaciones no lineales, que no se pueden despejar y que para solucionarse tienen que aplicarse a métodos numéricos. Pero ante esa complejidad, aquí tenemos unas ecuaciones bien aproximadas, si se quiere, a este comportamiento más realista. Son las ecuaciones de Dumontel del año 92. Dumontel es un investigador francés y que nos ha dotado de estas expresiones de cálculo del factor K, que son aproximadas. No están en la norma digamos, de acero, por si acaso. No están. Están en Eurocódigo. Sin embargo, predicen, dan valores muy cercanos a los que se sacan con estas gráficas o con la integración numérica de las ecuaciones no lineales de los factores K. Entonces, tú puedes programar con las ecuaciones de Dumontel, o hacer con las gráficas, o hacer con métodos numéricos. Si te das cuenta, es más sencillo con Dumontel y sacas valores aproximados. Tenemos acá para pórticos ilustrados y pórticos no ilustrados. Si ustedes hacen para la siguiente clase, le meten, por ejemplo, 2 y 0,50, van a sacar cerca de 0,77 para pórtico ilustrado. Y si le meten 2 y 0,5 para pórtico no ilustrado, sacarán cerca de 1,4. ¿Sí? Ahí está. Esa es la manera más correcta de encontrar el factor K, el factor de nota efectiva, en el método ELM. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Preguntarles si esta parte llevaron a resistencia de materiales, o no he llevado esta parte que les acabo de explicar del factor K. ¿Han llevado en mecánica de materiales? No. Ya, deberían haber llevado. Yo llevo esto en mecánica de materiales. Sin embargo, es sencillo y les voy a explicar. Claro, verlo así con ecuación parece muy ultra difícil. El tema es ver con aplicación práctica. Entonces, la clase siguiente vamos a hacer harto ejercicio y vamos a aplicar las ecuaciones para encontrar, por ejemplo, factor K. Vamos a graficar, por ejemplo, la ecuación de Euler, que hacemos otro día. Todo esto vamos a hacer. Es la base. Y aquí vamos a entrar ya a las ecuaciones de cálculo de la norma para hacer diseño y verificación de volumen. ¿Sí? Bien, entonces, tengo otra clase, chicos. Quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Vamos a coordinar por el WhatsApp. Sus prácticas voy a estar revisando y poniendo los solucionarios. El proyecto es más complicado. El proyecto tenía muchas variables. Voy a revisar sus proyectos. Les voy a dar las devoluciones para que ustedes lo mejoren. No se preocupen, los que me han entregado. Los que no me han entregado el proyecto, lo siento mucho, ya saben las reglas, ¿verdad? Los nuevos, cosas de aquí en adelante, los que han entrado recién el día viernes 7, cosas de aquí en adelante, sus prácticas, proyectos, se les recomienda que vean el video número 1 de nuestra materia. Para la siguiente clase tienen que estudiar, chicos, lo que es compresión. Tienen los libros de McCormack, los libros de Secchi. Estudien, avancen, todo lo que es compresión, ya revísenlo y vamos a ir viendo conmigo. Si quieren ya avanzar en el estudio y tienen alguna duda, me pueden escribir en el grupo de WhatsApp o en el Classroom.
Muy bien. Entonces quedamos aquí. Muy buenas noches. Inge, Hasta una la cosita. siguiente Sobre, clase. ¿nos Sí, puede subir lo de la clase del lunes, el PDF y lo demás? Por favor. claro. El video. Sí, sí, ahí subí. Sí, eso, gracias. De la clase del martes, dirás. No del lunes. De ayer martes. Del lunes era de la planilla que nos mostró, ¿verdad? Ayer también. Sí, también, sí. Ya, De está eso. bien. Ya, entonces quedamos aquí hasta la clase siguiente. Gracias. Hasta luego.